estimados socios de la Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile. Este es el segundo video informativo, el segundo comunicado jurídico que les vamos a entregar a ustedes. Esta vez y en contexto de la renovación de patentes de este segundo semestre, que corresponde al mes de enero, y a las cuestiones que se suscitan respecto a los distintos documentos que se solicitan, cuál es el procedimiento que lleva a cabo la municipalidad para renovar sus patentes de alcoholes. Entonces vamos a comenzar como corresponde desde el inicio. La renovación de patentes de alcoholes según la ley de alcoholes, la 19.925, establece que es de carácter semestral. Como ustedes ya saben, ustedes renuevan sus patentes en los meses de junio y enero. ¿Está bien? De manera tal que en esos dos periodos tienen que presentar distintas documentaciones. Lo que vamos a revisar ahora son cuáles son estas documentaciones y el razón de esta documentación. ¿Para qué ustedes deben saber esto? Para que el día de mañana, cuando usted se presenta a realizar sus renovaciones, usted entienda lo que está haciendo, entienda por qué entrega un documento, entienda por qué entrega el otro y sepa con entereza lo que está haciendo. Porque muchas veces uno se limita netamente a entregar los documentos sin saber por qué los entrega. Y en eso nosotros recaemos en un error. Como gremio nosotros debemos generar siempre la información temprana, de manera tal que nuestro gremio se fortalezca, y se fortalezca no en una cantidad numérica, sino que sobre todo en la calidad de sus miembros, a la información que manejan, qué tan preparados están a la hora de ser fiscalizados, qué tan preparados están a la hora de renovar sus patentes. Dicho esto, la Ley Orgánica Constitucional que regula las municipalidades establece en su artículo número 65, letra O, que el alcalde requiere del previo acuerdo del consejo municipal, vale decir los concejales, para renovar, caducar, trasladar u otorgar patentes de alcoholes. Y sin esto ser suficiente, también se acuerda que es necesario un informe de la Junta de Vecinos. Y actualmente ustedes saben también que se requiere un informe positivo de la Prefectura de Carabineros de Chile que corresponda al territorio en el que se ubica su botillería. De manera tal que previamente a explicar lo que ocurre en la municipalidad con este consejo y lo que ocurre con la Junta de Vecinos, lo que ocurre con el informe de Carabineros, vamos a hablar sobre primero la declaración jurada que deben presentar. Esta declaración, que todos ustedes la conocen. Esta declaración jurada reza: declaración jurada para renovación de patentes de alcoholes, artículo 4 de la ley 19.925. Se establecen los datos, el RUT del negocio, la razón social, que es el nombre de fantasía, la patente de alcohol, teléfono, email, en general datos de carácter identificatorios. Dicho esto, pasamos a lo importante, que dice lo que declara. Dice: yo declaro no haber realizado modificaciones ni alteraciones a la construcción posterior a la fecha obtenida de mi patente y que las condiciones sanitarias se encuentran vigentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo mi botillería, como ustedes saben, la botillería no debe estar conexa a donde yo realizo el inmueble de mi habitación, es decir, donde yo pernocto, donde yo vivo, tiene que estar completamente separado. Y si yo he hecho modificaciones, claramente esta institución fiscalizadora va a decir que ha modificado. ¿Se encuentra aún usted dentro de la legislación vigente? ¿No ha conectado su botillería con su lugar de vivienda? Y además nos dice que las condiciones sanitarias se encuentran vigentes. Estos son de carácter general, para cualquier puesto de trabajo, para cualquier tipo de lugar donde se generen labores de carácter comercial. Pasa en cualquier restaurante, en este caso en sus botillerías. Hablamos también paralelamente de lo que pasa con los extintores, con los de emergencia, son normas de carácter transversal. Es decir, yo declaro que no he modificado y que mis condiciones sanitarias están vigentes. ¿Está bien? Luego, habla de que declaro bajo juramento que no me encuentro inhabilitado según lo dispuesto por el artículo 4 de la ley de alcoholes. La falsedad en esta declaración va a incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal. Es decir, hay una sanción que involucra la falsedad de una declaración jurada. Ahora bien, nos detenemos para saber qué dice este artículo 4, porque yo puedo decir, ok, declaro no estar afecto a estas inhabilidades. Pero la pregunta es, ¿conozco las inhabilidades?
Aquí tengo presente la ley de alcoholes, en su artículo 4, la cual establece que no podrá concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas a las siguientes personas: a los miembros del Congreso Nacional, a los intendentes, gobernadores, alcaldes, miembros de los tribunales de justicia, empleados públicos, funcionarios fiscales o municipales, los que hayan sido condenados por crímenes o simples delitos, los dueños o administradores de negocios que hayan sido clausurados previamente, los consejeros regionales, los concejales y los menores de 18 años. Entonces, de esta manera, yo me entero fielmente de por qué me piden estas cosas. De que no puede existir un concejal que sea dueño de una botillería, porque claramente faltaríamos a la objetividad a la hora de renovarla. Si yo soy concejal y yo mismo apruebo la renovación de mi botillería, no sería para nada objetivo y caeríamos en temas de suma corrupción. Entonces, una vez hecho esto, yo me pregunto, ¿qué? Me pidieron esta declaración, pero también me piden un certificado de antecedentes. Y este certificado de antecedentes es justamente para poder acreditar que usted no se encuentra afecto a la incapacidad, la inhabilidad del artículo 4 de la ley ya señalada, el numeral 3, es decir, que yo no he sido condenado ni por crimen ni simple delito. Yo no he sido condenado ni por homicidio, ni por parricidio, ni por violación, ni por robo con resultas de homicidio, o etcétera. Estamos hablando de crímenes ya de alto rango, con mayores penas de reclusión, prisión, etcétera, los cuales a usted lo inhabilitan para poder tener una patente. Y en el caso que usted ya tuviera su patente, lo inhabilita para poder renovarla. Dicho esto, ya entendiendo por qué son estos dos documentos que me solicitan, también tenemos que agregar que actualmente se está pidiendo un certificado de directorio, respecto del cual se generan muchas dudas. Yo quiero destacar que actualmente en el gremio no existe ningún socio que tenga una sociedad anónima, puesto que las sociedades anónimas generalmente se crean con objetos de carácter comercial, pero ya a un mayor abundamiento de carácter más macro. En cambio, generalmente todos quienes trabajan en los botilleros, todos los socios tienen generalmente SPA, EIRL o responsabilidades limitadas, las cuales no funcionan con directorio. Eventualmente tu SPA puede funcionar con directorio, pero no es el caso de ninguno de los socios del gremio. Por ende, no tienen que presentar ningún tipo de documentación respecto al directorio. En caso contrario, ustedes podrían solicitar el certificado del conservador de bienes raíces para obtener un certificado de vigencia de sociedad, y en el caso que ustedes tengan una fundación o una corporación, lo solicitan en el registro civil. Pero en el caso que lleguen a tener ustedes que entregar esta documentación respecto a su directorio vigente. Ahora bien, también tenemos que agregar conjuntamente que se está enviando un documento a todas las botillerías, el cual expresa las sanciones respecto al contrabando de cigarrillos, respecto a la vulneración de la ley de aduanas, el artículo 168 de esta ley, donde se establecen realmente multas muy grandes que llegan hasta las 300 UTM. O sea, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de penas que pueden llegar hasta los 5 años y un día, en el caso de haber reincidencias. Por ende, este comunicado, además de haber explicado para qué sirven estos documentos, es hacerles el llamado de evitar vender cigarrillos de contrabando, evitar someterse a ser condenado por receptación, que significa comprar artefactos u objetos de procedencia dudosa. Y con esta procedencia dudosa me refiero a que han sido hurtados o robados, se desconoce su procedencia. Es como cuando yo compro un auto que ha sido robado, yo cometo el delito de receptación. Habiendo explicado esto, vamos a ir a la parte un poco más funcional de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cual establece y nos explica algo muy especial. ¿Qué es lo que pasa cuando yo presento toda mi documentación? ¿Quién revisa esto? Dijimos que en virtud de este artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es el alcalde quien realmente toma la decisión de otorgar, caducar, renovar o trasladar patentes de alcoholes. ¿Y cómo toma esa decisión? Mediante distintos informes, mediante distintos antecedentes respecto de los cuales le puede dar cuenta de los hechos materiales que contextualizan una botillería. Entonces, ¿qué es lo que primero ocurre? El consejo debe realizar asambleas de consejo, debe realizar reuniones de consejo respecto de los cuales se revisan distintas patentes. Por ejemplo, yo consejo
junto con los demás concejales en una asamblea destinada para esos efectos, y establezco que la patente número 5-300 no puede ser renovada porque a mi juicio como concejal ha traído distintos detrimentos sociales, económicos, aumenta la venta de tráfico porque en esa botillería supe que venden marihuana. Entonces los demás concejales opinan respecto a estos temas que se dilucidan en esta audiencia, en esta asamblea, y deciden no otorgar una patente. Además de eso, se le suma el informe de la Junta de Vecinos. Este informe involucra que en la Junta de Vecinos, al ser no un órgano regulador, pero sí un órgano social de comunidad, tiene el derecho a voz y a voto respecto a qué ocurre en su comunidad. Se ha establecido en diversas ocasiones que este informe no es vinculante, no obstante, créanme que tiene una importancia sumamente grande a la hora de tomar decisiones por el Consejo. Entonces, y además le sumamos el informe de Carabineros que tiene la misma finalidad que el informe de la Junta de Vecinos. Establecer cómo ese negocio que vende alcoholes afecta a la comunidad social en uno u otro territorio. Entonces ahora yo como botillero sé a todos los trámites que se somete la valoración de mi botillería, de mi patente, previa renovación. Respecto de todo esto que ocurre, estas juntas, asambleas e informes remitidos al Consejo para tomar su decisión, se le entrega todos estos antecedentes al alcalde para que el alcalde finalmente ponga su firma en el documento, una resolución, que es una resolución de carácter administrativo que establece la renovación de una patente o en su caso contrario, la no renovación, bien dicho, para esa patente. Y las razones por las cuales se fundamenta, ya que en virtud de la ley de actos administrativos en Chile, toda resolución administrativa debe ser fundada. Y ha sido el caso que muchas patentes no son renovadas, pero sin fundamento, sin resolución. Y son justamente esos actos arbitrarios los que nosotros como botilleros debemos entender y debemos atacar. ¿Y cómo los atacamos? Mediante recursos de protección, reclamos de ilegalidad, ya que en el caso de que se cometan esos abusos, nosotros como gremio, como botilleros, tenemos el derecho de defendernos y que justamente se nos renueve la patente de alcoholes. Sin más que agregar, espero que tengan una feliz semana. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Y además de eso, les pido venir los días lunes, asesorarse conmigo, asesorarse con los directivos para que sigamos fortaleciéndonos. Que tengan un buen día.